Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Bien, el día de hoy, martes 20 de julio, así es, estamos empezando ya el desarrollo de nuestra clase y estamos a 8 días de celebrar pues la fiesta de la patria. 28 de julio de 1821, 200 años de haber sido proclamada nuestra gloriosa independencia nacional. Y ya todos sabemos qué es lo que está aconteciendo el día de hoy o en estos días, ya con el pronunciamiento en cuanto se refiere al ganador de las elecciones presidenciales para este nuevo tiempo en la historia del Perú, deseando y pidiendo a nuestro Señor Todopoderoso que todo se conduzca de la mano siempre de Él, que Dios tenga el control siempre de todo. Bien, mis apreciados estudiantes, vamos a empezar entonces. Nosotros hemos estado hablando en clase anterior acerca de todo lo acontecido a los tiempos del virreinato, los tiempos de la colonia. Sabemos perfectamente bien que hubieron dos grandes acontecimientos muy trascendentales en la historia universal que hicieron posible el inicio de un nuevo proceso de lucha acá en el Perú para alcanzar nuestra independencia. Ese proceso de lucha para alcanzar nuestra independencia nacional y separarnos del yugo español es conocida con el nombre de etapa de la emancipación. Así es, Buenos días, profesor. la emancipación. Tiempo en el cual tenemos que resaltar a hombres y mujeres que lograron que nuestro Perú logre su independencia nacional frente al poderío abusivo de España. Así es, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Y bajo este contexto podemos resaltar lo siguiente. Este movimiento de lucha para alcanzar nuestra independencia nacional se inicia aproximadamente a fines del siglo XVIII y se prolongaría hasta inicios del siglo XIX. Estamos hablando de 1780 a 1826 con el advenimiento de lo que vendría a ser la República en el Perú. Te dije hace un instante y también la semana pasada que en este tiempo va a surgir la idea de libertad o de emancipación. Y esto va a estar influenciado por dos acontecimientos trascendentales. La independencia de las 13 colonias inglesas, el nacimiento de Estados Unidos como Estado, como república. Acuérdate que estas colonias inglesas, Maryland, Rhode Island, New York, Connecticut, etcétera, estaban bajo el poder inglés. Pero gracias a esa lucha para alcanzar la libertad, George Washington, John Adams, Benjamin Franklin, Roberto Morris y Thomas Jefferson lograron la independencia de los Estados Unidos un 4 de julio de 1776. Miren ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, este acontecimiento trascendental fue un gran ejemplo para que hombres y mujeres acá en el Perú luchen por la libertad de nuestra patria. Otro gran ejemplo muy trascendental va a ser nada más y nada menos el estallido de la Revolución Francesa, 1789, la caída del antiguo régimen de Luis XVI se vino abajo. Miren, y la Revolución Francesa tiene un mensaje. El mensaje trascendental es que no lo hizo el pueblo quien necesitaba, lo hizo la gente de poder a favor del pueblo. Por eso es que esto es un acontecimiento muy trascendental y un ejemplo en la historia de América y principalmente en la historia del Perú, mis apreciados estudiantes.
Gracias a esa idea, a ese anhelo de libertad o de emancipación en el Perú, se inician sucesos y acontecimientos como por ejemplo la rebelión de Juan Santos Atahualpa, 1742. Otro acontecimiento años más tarde va a ser la rebelión originada el 4 de noviembre de 1780, nada más y nada menos por José Gabriel Condorcanqui Noguera, cacique Tungazuca, Surimane y Pampamarca, más conocido como Túpac Amaru II, que aquel 4 de noviembre de 1780 pues inicia la rebelión más grande de todos los tiempos y la rebelión más grande de toda América del Sur, ocasionando grandes dolores de cabeza no solamente al gobierno colonial dirigido por el virrey Agustín de Jáuregui, sino también a la corona española dirigida por Carlos III, su majestad rey de España. Lamentablemente sabemos qué cosa es lo que aconteció. José Gabriel Condorcanqui va a ser derrotado, va a ser tomado prisionero, sentenciado a ser torturado primero, a presenciar la muerte de cada uno de sus seres queridos y finalmente se le da la orden de descuartizarlo. ¿Qué habrá pasado? Ya lo sabremos en breves momentos. Otro acontecimiento, mi apreciada Ariana Roldán, va a ser la aparición de una nueva sociedad amantes del país. Sí, señor, ideólogos, pensadores, miren ustedes, van a unirse formando una sociedad que amaba al Perú y gracias a esta, vamos a llamar así, Casa de la Cultura, se da inicio a la edición de una gran revista conocida con el nombre de El Mercurio Peruano, aquel que fue difusor de las nuevas ideas. ¿Cuáles habrán sido las nuevas ideas, mi apreciada Ariana Roldán? Libertad, igualdad, solidaridad, fraternidad, justicia social y sobre todo independencia. Sí, señor, el Mercurio Peruano fue el arma más importante que se tuvo durante la emancipación para alcanzar años más tarde nuestra independencia nacional. Gracias a este nuevo concepto de patria, gracias a esta sensibilización de ser peruano y hacer hasta lo imposible para alcanzar la libertad, señores, se logró proclamar nuestra independencia aquel sábado 28 de julio de 1821. ¿Cómo no recordar? Miren ustedes aquellas entrañables palabras del generalísimo don José de San Martín, Emanuel Gomero, Renzo Pachas. ¿Cómo no recordar esas palabras puestas en un tabladillo por el general San Martín? Compatriotas, el Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Miren ustedes, todo estudiante, todo peruano, siempre debe tener en su mente y en su corazón aquellas entrañables palabras expresadas por el generalísimo don José de San Martín, aquel sábado 28 de julio de 1821. Todos sabemos que aquel memorable día, a petición de los vecinos más notables de la ciudad de los Reyes, San Martín es nombrado protector del Perú, sí señor, y durante el protectorado sabemos también que nuevamente van a resurgir los realistas, tanto así que el general San Martín va a viajar al norte del Perú a entrevistarse con el otro libertador llamado Simón Bolívar. Esto aconteció en la ciudad de Guayaquil y esa parte en la historia se conoce con el nombre de la entrevista de Guayaquil. Sabemos que Bolívar quería ser el otro protagonista también de la historia peruana. Por esa razón no le dio la satisfacción en cuanto a la pretensión que quería el general San Martín. Por esa razón el general San Martín, miren ustedes, al enterarse de la pretensión de Bolívar, no tuvo más remedio que retirarse del Perú para siempre. Sabía que si él se iba, vendría Bolívar y continuaría con esta gesta de emancipación. Y todos sabemos que Bolívar llega al Perú 1 de septiembre de 1823, luego que San Martín se retira del Perú para siempre. Y sabemos que durante la presencia de Bolívar, mis apreciados estudiantes, se van a determinar dos grandes victorias.
Una el 6 de agosto de 1824, conocida con el nombre de la Batalla de Junín, y la otra el 9 de diciembre del mismo año, conocida con el nombre de la Batalla de Ayacucho, la libertad de América y la consolidación de la independencia del Perú y de toda América meridional, mis apreciados estudiantes. Por esa razón, cada 28 de julio, todos los peruanos o a todos los peruanos nos embarga un sentimiento grandioso al recordar el momento más significativo para la nación, la independencia de nuestra patria frente al yugo abusivo español. Pero en esta fecha no solo evocamos la memoria del gran libertador José Francisco de San Martín Matorras, sino que nos sirve para recordar a todos aquellos hombres y mujeres que ofrendaron su vida en pos del grito de la libertad. Y así tenemos que recordar tanto a próceres como precursores de nuestra patria. Sí, señor, próceres y precursores, algo que hoy vamos a marcar una gran diferencia entre a quién se le llama prócer y a quién se le llama precursor. ¿Correcto? Vamos a escuchar a nuestra compañera Ariana Roldán que nos resalte el contexto de próceres. Vamos, Ariana, te escucho. Profe, ¿lo leo todo eso? Así es, hija. Vamos. ¿Lo subrayado o el doble? Correcto, lo que está subrayado. Ok. Dice, llamamos próceres peruanos a los personajes que lideraron rebeliones contra la dominación española y contribuyeron a lograr la independencia. Sublevarse contra España les costó muchos sacrificios y casi todos pagaron con su vida el haber luchado por una patria libre y más justa. Estos son algunos de los próceres. Correcto, gracias, hija. 2 puntos, Oscar Emilio. Llamamos próceres, miren ustedes, llamamos próceres a todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por la libertad, no importándole su vida, entregaron su vida por ver a un Perú libre, por ver a un Perú independiente frente al abusivo poder español. Sí, señor. Todos estos anhelaron ver un Perú libre, libre e independiente. Por esa razón muchos se inmolaron en la historia nuestra y en la historia nacional. Y en esta fiesta de la patria tenemos que recordar a estos grandes personajes de la historia nuestra, de la historia nacional. Uno de estos personajes fue nada más y nada menos. Miren ustedes, Juan Santos Atahualpa. Miren ustedes, ¿quién fue este personaje, Ariana Roldán? Fue un descendiente de la antigua nobleza cusqueña. ¿Qué es lo que quiso este personaje? Restaurar el imperio de los incas bajo su jefatura. Esta rebelión no aconteció en los Andes, aconteció en la Amazonía y se dio inicio, miren ustedes, con el acompañamiento de muchas tribus selváticas y amazónicas. Un gran éxito al inicio. Lamentablemente, España pudo más. Acabar con Juan Santos Atahualpa y acabar con esta gran rebelión. Miren ustedes, acontecida en el gran pajonal de la Amazonía peruana, en especial Chanchamayo. Pero ¿qué tenemos que recordar? Que este fue el primer personaje, que este fue el primer personaje en la historia nuestra, en la historia nacional. Sí, señor, en la historia nacional. Por esa razón es importante, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, conocer, miren ustedes, este primer movimiento de lucha acontecido en la historia nacional, protagonizada nada más y nada menos por Juan Santos Atahualpa, descendiente de la antigua nobleza cusqueña. Sí, señor, líder indígena cusqueño, desarrolló una importante rebelión en Chanchamayo en contra del sistema colonial. ¿Y cuál fue su objetivo? Restablecer el imperio de los incas bajo su jefatura. Sí, señor, por esa razón, goza de una gran importancia. Así es, señores, por esa razón
Por esa razón goza de una gran importancia. Ahí está. José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II, cacique Tungazuca, Surimane y Pampamarca. Se reveló un 4 de noviembre de 1780. Un tipazo. Medía aproximadamente 1,85 m. Vestía la kushma. Hablaba varios dialectos. Hablaba varios idiomas. Un hombre muy preparado. Vino hasta la ciudad capital para solicitar nuevas reformas. Nadie le hizo caso. Vino 1, 2, hasta 3 veces. Finalmente, cansado de tanto abuso por parte de los corregidores en la historia del Perú, tomó justicia ajusticiando al corregidor más odiado de la historia, Antonio de Arriaga. Miren ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta Casa de Estudios Uribe School. 4 de noviembre de 1780. Vean ustedes. Miren, lamentablemente la rebelión de este personaje fue controlada por España, dándole a este personaje la sentencia más cruel. Miren ustedes, primero, presenciar la muerte de sus seres queridos, su esposa, sus hijos, sus colaboradores y sus familiares más cercanos. Luego, descuartizarlo con 4 caballos, pero como estos no pudieron hacer, miren ustedes, ordenaron degollarlo. La cabeza de José Gabriel Condorcanqui fue colocada en una lanza y paseada por todo el Cusco, y así amedrentar a la población para que nadie se atreva a hacer algo parecido. Miren ustedes. Pero José Gabriel dijo, mi apreciada Ariana Roldán, mi apreciado Emanuel Gomero, José Gabriel Condorcanqui dijo, me podrán matar, me podrán descuartizar, pero lo que nunca podrán hacer es acabar con esta idea y este pensamiento de libertad que ya está regada en el territorio peruano. Y así fue, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta Casa de Estudios. José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II, cacique Tungazuca, Surimane y Pampamarca, se revela cuando gobernaba en el Perú el virrey Agustín de Jáuregui y cuando era rey en España su majestad el rey borbónico Carlos III. Y acá tenemos a la esposa de José Gabriel, nada más y nada menos, Micaela Bastidas, una gran heroína, una gran prócer, acompañó a su esposo desde el inicio hasta el final. Murió a patadas, Emanuel Gomero, murió a puñetes y nunca de sus labios expresó lo que España quería conocer. Miren ustedes, tenemos acá también a Francisco Antonio de Sela, administrador y militar criollo, lideró la gran rebelión en Tacna en 1811 contra el virrey Fernando de Abascal y Sousa Masquer de la Concordia. Este personaje está considerado como aquel que dio el primer grito de libertad en el Perú y dio inicio a ese proceso de independencia nacional, 1811. Y acá tenemos también nada más y nada menos a Mateo García Pumacagua, más conocido simplemente como Mateo Pumacagua. Cacique de Chinchero, participó en la causa realista contra Túpac Amaru II y luego se alió a los líderes criollos e indígenas para luchar en contra del virrey Fernando de Abascal y Sousa. Miren ustedes, otra gran heroína, prócer de la independencia, María Parado de Bellido, una hermosa mujer quechohablante que trabajaba en la sección de correos. Ella cumplía la misión de enviar información a los patriotas del avance realista. Lamentablemente fue tomada prisionera al ser descubierta y fue mandada a ejecutar. Pero antes de morir dijo, lo haría 1.000.000 de veces por mi patria. Miren ustedes. Otro gran personaje fue este chorrillano de nacimiento. Estamos hablando de José Olaya Balandra, pescador con gran cualidad en nadar. Nadaba desde el Callao hasta Chorrillos, llevando información a los patriotas del avance de los realistas. Fue tomado prisionero por España al mando de Ramón Rodil, quien mandó a torturarlo y castigarlo para saber quiénes eran más sus colaboradores. A pesar de ser torturado y castigado, nunca dijo nada.
Se le ordenó arrancar las uñas de cada uno de los dedos para que éste pueda hablar y no confesó. Finalmente, se ordenó su fusilamiento. Y antes de morir, Emanuel Gomero, José Olaya Balandra dijo: si 1000 vidas tuviera, gustosa las daría por mi patria, pero nunca la traicionaría. Miren ustedes, un gran personaje, prócer de la independencia nuestra, de la independencia nacional. José Olaya Balandra, un gran personaje, fue fusilado el 29 de junio de 1823. Estos personajes son los más resaltantes en cuanto se refiere a próceres de la independencia. Y acá tenemos que resaltar también a Tomás Atito Condemaita, los hermanos Angulo. Pero mira, también es importante que tú conozcas a quienes se les llama precursores. Vamos a pedirle a Emanuel Gomero, con esa talentosa voz, que me lea el contexto de precursor. Te escucho, Emanuel Gomero. Vamos. Se define como precursor a la persona que profesa o enseña doctrinas, es decir, se adelanta a preparar un acontecimiento o hecho en base a sus ideales o pensamientos. Él no participa directamente en las actividades, sino sus ideas son llevadas a cabo por otros individuos. Perfecto, hijo. 2 puntos, Oscar Emilio, para Emanuel Gomero. Señores, se llama precursores a todos aquellos varones criollos peruanos y americanos que lucharon con la mejor de las armas. ¿Cuál? La idea y el pensamiento. Ellos no lucharon directamente, sino indirectamente, miren ustedes, a través de sus ideas. Y otros personajes como los próceres lucharon en forma directa. Estos personajes ilustradores, pensadores, ideólogos son conocidos como precursores. Y en el Perú, mi apreciado Emanuel Gomero, tenemos que hablar de 2 tipos de precursores: los precursores reformistas y los precursores separatistas. ¿Quiénes eran los precursores reformistas? Aquellos que querían que se introduzcan nuevas reformas, nuevos cambios, en lugar de malos, buenos tratos. Y había precursores separatistas que no querían cambios, que no querían reformas. ¿Qué cosa es lo que querían? El divorcio, la separación, la ruptura de esa unión frente a la madre patria España. Y estos fueron, ahí tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Toribio Rodríguez de Mendoza, José Baquíjano y Carrillo, el gran Hipólito Unanue, José Faustino Sánchez Carrión, Francisco Javier Mariátegui, entre otros personajes de la historia nuestra, de la historia nacional. Señores, en pantalla, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, el primer pensador ideólogo separatista del Perú y de toda América Meridional. Nació en Arequipa en 1748. Este personaje, miren ustedes, por decir la verdad, por hablar de nuevas ideas de libertad, igualdad, justicia social, su cabeza tenía precio. Era un perseguido político. Por esa razón se mantuvo en la clandestinidad. No se sabe si fue en Francia, no se sabe si fue en Italia, donde escribe su gran obra trascendental llamada Carta a los Españoles Americanos. Esta gran obra escrita por Juan Pablo Vizcardo Guzmán se sabe que fue escrita en 1792, originalmente en francés, donde incitaba a toda América a luchar por la libertad frente al abusivo poder español. Su gran amigo Francisco de Miranda va a traducir la obra de Vizcardo al castellano y la va a divulgar por todo el continente americano. Otro personaje reformista fue nada más y nada menos el gran maestro, el maestro de próceres, el maestro más genuino en la historia colonial.
Estamos hablando de Toribio Rodríguez de Mendoza, sacerdote, catedrático limeño, integrante de la Sociedad de Amantes del País, gran colaborador de la revista El Mercurio Peruano y rector del Real Convictorio de San Carlos. Contribuyó grandemente en la formación de ese concepto y esa idea de patria para alcanzar la libertad de nuestro país. Otro personaje fue nada más y nada menos José Baquíjano y Carrillo, abogado, catedrático, político, graduado en la Universidad de San Marcos, integrante de la Sociedad de Amantes del País y gran colaborador de la gran revista El Mercurio Peruano. Pasó a la historia por el famoso elogio al virrey Agustín de Jáuregui. En lugar de aplaudir, en lugar de halagarlo al virrey, pues lo criticó y criticó la forma abusiva de gobierno. Y eso pasó a la historia como el gran elogio al virrey Jáuregui. Estamos hablando de José Baquíjano y Carrillo. Otro personaje importante también en la historia fue el gran precursor reformista Hipólito Unanue, médico, naturalista, político peruano, impulsador de la medicina en el Perú, integrante de la Sociedad de Amantes del País y director de la gran revista El Mercurio Peruano. Fue ministro de Hacienda durante el protectorado en los tiempos del gran general don José de San Martín. Este gran personaje pasó a la historia porque gracias a él se pudo editar esa gran revista El Mercurio Peruano. Fue Hipólito Unanue Pavón. José Faustino Sánchez Carrión, político peruano, diputado por los departamentos de Puno y Libertad, catedrático del Real Convictorio de San Carlos y luego más tarde se convertiría en plenipotenciario y ministro de Relaciones Exteriores en los tiempos de la República. Un gran ideólogo y un gran precursor, miren ustedes, en la historia nuestra, en la historia nacional. Francisco Javier Mariátegui, otro abogado político peruano, partidario de la separación de España, precursor separatista. Miren ustedes, integrante nada más y nada menos de la Corte Suprema, entre otros cargos que tuvo este gran personaje en la historia nacional y luchó con sus ideas para alcanzar un Perú libre e independiente frente al poderío abusivo de España. Así es, mis apreciados estudiantes. Por esa razón es importante que usted marque una diferencia entre un prócer y un precursor. El prócer entregó su vida por la libertad. El precursor luchó con la mejor de las armas, la idea y el pensamiento. No luchó en forma directa, sino en forma indirecta a través de ideas. Pero tantos próceres como precursores hicieron posible que el Perú, años más tarde, consolide su independencia nacional aquel 28 de julio de 1821. Y ahora tenemos esta práctica calificada que usted va a desarrollarla en la siguiente hora. Ahí están las 10 preguntas para que usted en esos 40 minutos pueda lucirse respondiendo en base a lo que tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní ha explicado en esta primera parte de trabajo. Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Gracias, Ariana. Gracias, David. Gracias, Emanuel. Gracias, Giuseppe. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Buenas tardes.